La presente investigación paleográfica muestra la documentación histórica de las motivaciones políticas y características estilísticas del pabellón mexicano en la Exposición Universal de París en 1889, en donde el señor Rómulo Ugalde, un año antes de la inauguración del proyecto, comunicaba al secretario de Fomento del entonces presidente de la República, el general Porfirio Díaz, la visión del proyecto, sus características y su importancia para la proyección de México hacia el panorama mundial. El 5 de mayo de 1889, la República Francesa celebró el primer centenario del aniversario revolucionario de la toma de la Bastida, con un magno evento albergando la Exposición Universal en el Campo Marte en la ciudad de París, siendo México invitado a participar de entre más de 30 delegaciones para compartir al mundo la cultura nacional y sus más recientes avances tecnológicos y productivos. El gobierno de Porfirio Díaz enfatizó la importancia de la participación de México en dicha exposición para demostrar ante el mundo la riqueza cultural y el progreso nacional. A continuación, se expondrá y revisará el documento anteriormente citado, para conocer a fondo la organización previa a la ejecución del proyecto y sus características previstas hasta el momento de la redacción de dicha carta. Informe de la comisión encargada del proyecto del edificio que se ha de construir en París para la Exposición Mexicana, Salazar, Reyes y Alba. Señor Secretario de Fomento, se sirvió designarse con acuerdo del ciudadano presidente de la República para formar un proyecto del edificio que México deberá levantar para su exposición en el futuro certamen internacional de París. Al comunicársenos nuestro honroso nombramiento, se nos expresó verbalmente el deseo de que el edificio que se proyectase revistiera un carácter especial, que a la vez diera a conocer el grado de cultura de los antiguos pobladores de México. El pensamiento contenido en ese dato del problema propuesto merece un elogio, que significa la iniciativa para la creación de un estilo arquitectónico nuevo, que será puramente nacional, puesto que se constituye con los elementos de los monumentos arqueológicos que existen en nuestro territorio. Dedicados desde luego a nuestro trabajo, hubimos de concentrarnos las primeras semanas al estudio de las principales obras que existen sobre arqueología e historia antigua de México, tomando los detalles que pudieran ser conducentes a una composición arquitectónica de las notables publicaciones de Lord Kingsburg, Waldeck, Chavero, Dupin y Charnay. Después de este estudio, la comisión que suscribe pudo persuadirse de la conveniencia en adoptar para el objeto propuesto un edificio que en sus perfiles y ornamentación caracterizase la arquitectura de las razas más civilizadas de México, pero separándose de las proporciones de los monumentos antiguos que pugnan con las necesidades y gustos modernos. Además, debiendo hacer la construcción con fierro y madera y en condiciones de poderse desarmar para trasladarse a México una vez clausurada la exposición, pareció también conveniente por estas razones el proyectar un edificio que por su forma y distribución pudiese más tarde utilizarse para un museo comercial o para alguna oficina importante de gobierno. La incertidumbre que hasta el 11 de abril existió sobre la forma y dimensiones del terreno señalado a México para construir el edificio no permitió avanzar el desarrollo y ejecución del proyecto como se habría podido hacer, pues se temía, y con justicia, que los trabajos hechos fuesen en gran parte infructuosos. Así que en realidad solo ha contado la comisión con algo más de un mes para la ejecución de los dibujos que forman parte del proyecto que tenemos la honra de acompañar. La lámina número 1 representa las proyecciones horizontales de los dos pisos que forman el edificio. La distribución se ha acomodado estrictamente a las dimensiones del rectángulo de 70 metros. Nos dan 30 metros que tiene el terreno señalado a México. En el centro del lado mayor de dicho rectángulo se halla la entrada principal, dando paso a un vestíbulo, a cuyo frente está la gran escalera, que permite el acceso al piso alto de dicha función. Está hecha en vista a las necesidades probables de los grupos diversos y en que se dividirán los objetos que se exhiban. Y en cuanto ha sido posible, se ha fijado para cada grupo
la extensión superficial que habrá menester, así como se colocará más convenientemente para el mejor lucimiento de la exposición. Con unas flechas se indica la marcha que deberían seguir los visitantes y cómo se ve en la planta. Es bastante arreglada para evitar toda confusión. Además de los salones, galerías e invernaderos, destinado a los 9 grupos que fija el reglamento respectivo. Para los objetos que se exhiban, se ha proyectado salones para la división, o sea, para el delegado de México, para que los jefes de grupos reciban a las personas que soliciten informes, y para la recepción de las personas notables que visiten la exposición. Se ha colocado bodegas para los envases de los objetos que se remitan y deberán traerse una vez clausurada la exposición. Por último, se ha señalado unos cuartos para el conserje y servidumbre, necesarios para la vigilancia y custodia del edificio. La lámina número 2 representa un proyecto de fachada hacia un lado menor del rectángulo que forma el terreno destinado al edificio de México. Los datos que han servido para la composición son los siguientes. El pretil del basamento está tomado del templo de Xochicalco. Los almohadillados, grecas y cornisas de la misma Mitla. El monolito de Tenango se ha usado como pilastras y como cerramiento de las ventanas de la parte central. Se ha colocado un monolito alargado del Sol. En los antepechos de las ventanas se ha colocado diversas grecas de ornamentación policroma que existe en la parte de la obra México a través de los siglos, escrita por el señor Alfredo Chavero. Los mascarones de grecas de las ventanas laterales están derivadas de un barro zapoteca. La parte decorativa de las claraboyas en los torreones se tomó de la piedra del Sol. Los nichos trapezoidales que se colocaron en los mismos torreones y que se deslindan para colocar más estatuas de guerreros u otras alegóricas están sacados de cuadro e imagen de mi ídolo que se encuentra en la obra del capitán Dupaix y de las piernas de una estatua que está en la misma obra. La parte decorativa de los entrepaños del segundo cuerpo, el cornizamiento generalizado es del Palacio de Sallí. Las almenas se tomaron del jeroglífico de Tenango y el coronamiento central de la figura de un templo esculpido en una piedra que existe cerca de Cuernavaca. Los animales colorados guardan la entrada, hasta del pórtico. Son unos ocelots zapotecas. La fachada descrita se proyectaba como principal para el caso de que la situación del terreno obligase a tomar el lado menor del rectángulo como frente del edificio, pero está a la vez adaptada para utilizarse como fachada lateral en el proyecto de distribución adoptado en la fachada lateral de la izquierda del edificio. La composición, aunque siguiendo el mismo estilo de la fachada principal, ha unado a los detalles mismos que en la ornamentación, por creerse que era conveniente tanto para evitar la monotonía en el conjunto como para demostrar la riqueza de la referida ornamentación al presentar los trazos más notables de lo que constituía en la arquitectura de aquellos tiempos. En efecto, para la parte baja, o sea, el primer piso, se adoptó para los muros el sistema de almohadillado inclinado que tan común era en los edificios aztecas, copiándolo del cuadro histórico que representa el descubrimiento del pulque. Los basamentos de las ventanas fueron tomados del monumento de Xochicalco y la forma de dichas ventanas tomadas de la puerta subterránea del Palacio de Palenque, que figura en la primera parte de la obra México a través de los siglos. Para coronar y completar los muros y marcar la separación del primero y del segundo piso, se tomó por modelo el sistema original de los entablerados que coronaban las bóvedas del interior de la casa del cura en Mitla, con su variación de bellas e ingeniosas grecas que, según la obra de Lacroix, se ve igualmente adoptada en el exterior del palacio. De Mitla
Remata ese coronamiento como cornizuelo del mismo de una faja de resalto con grecas. De este mismo palacio, en la parte saliente central del mismo piso bajo que debe recibir un mirador o terraza, solo se hizo una variación colocando entre los tableros mascarones del sol de la puerta de la casa de las monjas que aparece en la citada obra de México a través de los siglos, alternándolo con el que en la misma obra se ve representado el signo de Omecale en la frente de Tonatiuh. Las medias muestras que se han puesto en los ángulos de las fachadas fueron tomados de los originales de las que se representan en la misma obra como pilastras de los pórticos de Teotihuacán, y en los pedestales que las soportan se colocaron igualmente como ornato el que se designa con el nombre de Cruz de Teotihuacán. El segundo piso, la forma de las puertas es la que aparece en el antes citado cuadro histórico del descubrimiento del pulque, y para rematarlas pareció muy propio colocarles como capelos de la parte superior del solio que se ven en el mismo cuadro. En la ornamentación de este segundo piso figuran alternados y en grandes tableros los mejores mascarones del Palacio de las Monjas sobre unos semicilindros de los que contienen las secciones del Palacio de Salle, llevando en la faja superior unas estrellas de la tarde. Las mechas, muestras de los ángulos, terminaron tomando de la repetida función las dos secciones que en su conjunto representan los soles nahuas o edades del auge del arte, del trigo y de la tierra, y que están designadas con el nombre de monolito de Fenalco. En el friso, entre los balcones, se colocó un ornato, una alegoría del sol, y en los tableros de los mismos balcones o del viento, o sea Quetzalcóatl, el cornizamiento que corona el edificio. Está formado siguiendo el estilo de molduras que en general aparecen en los monumentos antiguos mexicanos y ornamentados con grecas en el Palacio de Mitla y semicilindros del de Yagui. Y por remate lleva un almenado en la disposición y forma que aparece en el cuadro histórico del juego de pelota del señor Ibarra. Figuran en el centro un remate en cuya composición entrará una esfinge que se halla en la obra México a través de los siglos, una culebra con cabeza tomada de una de las del palacio del gobernador, y en el sol de la piedra de Tenochtitlán. El balaustrado del mirador contiene unos tableros que llevan un semicilindro, el que aparece como conmemorativo de la corrección, y en el frente el símbolo de la luna en su sueño y sus desvelos, cerrando como balaustres los que se ven como una sección de la puerta de Quequic. La lámina 4 representa la sección según el eje del vestíbulo en la decoración de la planta. Bajan figuras originales las columnas y capiteles toltecas que aparecen en la obra del señor Coavero. Uno de los tableros con escudos de armas aztecas sobre los frisos, en que figuran grecas y pequeñas secciones. En dichos de una colección especial que Laval formó, tomada de la obra de la parte superior, están alternados unos tableros en la forma de los que escrituran un interior de la casa del cura de Mitla, unas estrellas de la tarde, unas grecas y una estación de semicilindros del Palacio de Yagui. El centro de la escalera figura sobre la rueda, muestra la rueda de los años que tardarían, existe en la obra del señor Charrero, debiéndose vertir que en la decoración de las demás deidades del mismo cubo ha llevado a la idea de colocar simétricamente las otras tres ruedas con las que se acaba de hablar. Forma los centros que representan las diversas divisiones en días, meses, años vuestros. Figurará también la íntima meseta de la gran rueda que existe y se designará con el nombre de calendario azteca. La gran entrada a las galerías de la posición, esta según se ve formada por un fomenta que originalmente se tomó de la muestra de los corredores del Palacio de Nahua Palenque. La descripción de esta forma de arco está en la página 212 de la obra México a través de los siglos y dice: no es triangular, sino que comienza el ajiba y antes de cerrarse se abre de nuevo y al fin se cierra oficialmente. El arco tiene la forma de hoja y recuerda a las construcciones arábigas. En la parte del friso cubrieron, y todas con el cubo de la escalera, el decorado lograron un friso de grandes grecas, luego un gran tablero con un mascarón de la casa de las Moyán, y enseguida rematando con unas grecas tomadas de los muros de Cava. Las muestras de comunicación conservan el mismo estilo que las de la fachada lateral que se han descrito, con ligeras variaciones en su coronamiento, pero siguiendo el estilo. En la sala de recepción figuran unas columnas lisas sin base y con capiteles en los que se ha procurado seguir el estilo azteca. En el friso figuraron más grecas que posee el señor Alba en una colección, después una faja de semicírculos ya conocidos. A continuación se ven los grandes tableros con el sol y cabeza de perficientes. También los datos del señor Alba,
pero que hallan igualmente en la casa de las monjas en Uxmal. Y por último, otra sección de semicilindros perteneciente a los mismos tableros con estrellas de la tarde. Las puertas que del salón de recepción conducen a las galerías conservan la misma forma adosada, llevando como remate unas grandes grecas y en el centro un bajo relieve que representa el busto de una sacerdotisa azteca, confiada por la obra del señor Chavero. La lámina 5 corresponde a la fachada principal, o sea, al lado de 70 metros del rectángulo que afecta al terreno en su forma. La altura comprendida entre el friso y la tangente superior del ornato colocado como coronamiento de la parte central es el 1 y 2, subdividida en 5 metros 80 para el friso bajo 6 metros, para el segundo friso, hacia la cornisa y el resto del coronamiento. En la parte central se pusieron 3 clavos para la entrada al edificio, por 2 según se halla el puente de Nachán en Palenque. Entre esos clavos se colocó un almohadillado de placas sobre un calcado de la pirámide de Papantla y en una de ese almohadillado un pequeño complemento, ornamento, con una gran greca sacada de la obra de Lord Kingswell para determinar la separación de un tablero sencillo, en cuyo centro se pusieron unas cabezas de serpientes tomadas de la figura de barro que existe en nuestro Museo Nacional. A los lados de esta parte central se halla en relieve respecto al paño general del edificio y que corresponde al pórtico se desprenden las funciones laterales de fachada que corresponden a las galerías de los grandes 5 y 9. Las ventanas en su basamento afectan el sol y la ornamentación del monumento que existe en Xochicalco. Ya ha sido tomada de la obra México a través de los siglos el cerramiento de las mismas ventanas. Pertenece al momento llamado Las Monjas, que se encuentran en Chichén Itzá y fue copiada de la ilustración de la obra descrita por el señor Charmay. En los entrepaños de las ventanas se cerraron unos tableros llenos de rica ornamentación del templo de Ixtalam, que describe y representa en su interesante publicación el señor Waldeck titulada Viaje arqueológico en Yucatán. El cornisamiento que divide el primero del segundo piso es una composición basada en los perfiles característicos de la arquitectura maya, con una ornamentación de cilindros yuxtapuestos, tomada del Palacio de Laya. La parte central del piso superior consta de 3 ventanas grandes, grecas como antepecho, y una trenza como chambranas tomadas de la obra de Waldeck ya citada. El perfil de estas ventanas se calcó de una puerta que se halla en las ilustraciones de la publicación del Capitán Dupáez y que se relaciona con los monumentos del Palenque. En los entrepaños de las ventanas se puso una greca de conchas, tomada de la ornamentación polícroma que hay en la obra del señor Chavero. Encima se ve encerrada en un tablero la figura alegórica de la reforma del calendario azteca, y hasta el nivel del cerramiento una sección de grecas que recuerdan el Palacio de Mitla, ornamentado con grecas tomadas de las repetidas obras de Waldeck y Chavero. Como remates en el cerramiento de las mismas ventanas se puso un mascarón que existe en el monumento de Yucatán, y a nivel de ellos se colocaron bajo relieve de Tonacatecuitli. Los tramos laterales de fachada guardan en sus ventanas una forma análoga a las de la parte central, pero se hallan sin antepechos de grecas ni chambranas, rematando el cerramiento con solo un almenado sobre el que resalta una cabeza tomada de un vaso cinerario de Tlacolula y que forma parte de las ilustraciones de la obra del señor Chavero. En los entrepaños se colocaron tableros rellenos con una gran greca que existe en Yucatán según Waldeck. Expresa en su libro sobre un alán el mismo orden de grecas que en la parte central se halla hasta el nivel de los ornamentos, rematándose los entrepaños con un bajo relieve sacado de un mascarón de la casa del gobernador en Uxmal y que se tomó de la publicación México a través de los siglos. La cornisa del segundo piso se ha inspirado en las ruinas de Mitla para el perfil general y se ha ornamentado sencillamente en unos cilindros horizontales en la parte central y con una trenza o petatillo, sacado todo esto de la obra de Lord Kingsborough. Sobre la cornisa se puso un pequeño zócalo con almenado y en la parte central el remate o coronamiento formado por una faja con greca, unas trompas invertidas y un tablero
remedando un templo, que generalmente tiene unas cabezas de serpientes y en su parte superior un cornizamiento con su remate, tomado de una fotografía que hay en el Museo Nacional. A excepción de este detalle, del resto del coronamiento se ha formado con elementos sacados de la obra de Walden sobre Yucatán. Dentro del tablero expresado se colocaron las armas nacionales. Ha entrado la comisión a detallar las diferentes partes que constituyen el proyecto de edificio que acompaña a este informe con el objeto de comprobar la exactitud de los elementos de que está formado y dar, como es debido a cada autor de las obras que se han consultado, el mérito que les corresponde. La comisión protesta. Señor ministro, haber procedido con todo empeño en el laborioso trabajo que tuvo, la bondad de encomendarle y deseo que el proyecto de edificio que presenta como resultado de sus estudios sirva por lo menos para cooperar al pensamiento de crear mi estilo arquitectónico nacional. México, mayo 26 de 1888. Sin duda, la ejecución de este proyecto promovió la realización de diferentes monumentos y edificaciones arquitectónicas creadas alrededor del país y fundamentalmente en la capital, que rescatan los valores heredados por las culturas nativas mesoamericanas, evidenciando su reconocimiento como parte fundamental de la identidad nacional, impulsada por el gobierno de Porfirio Díaz. Dentro de las expresiones artísticas y arquitectónicas producto de la creación de este primer gran proyecto, podemos ubicar el Monumento a la Raza, los interiores del Palacio de Bellas Artes, el Pabellón de México en la Exposición de Sevilla y el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México, entre otros. La paleografía ha representado en esta investigación el camino para conocer a profundidad el contexto inicial del pabellón y la visión de la presidencia, por crear un estilo neoprehispánico que demostrara la mezcla de las virtudes de la riqueza cultural de un país milenario con los de una nación moderna y próspera, capaz de innovar e impulsar a través de la arquitectura y el arte el progreso nacional.